Entonces hemos estado trabajando con varios temas específicos: lo extraordinario del Evangelio, muchas religiones, un solo Evangelio, atados a la incredulidad del Evangelio, el Evangelio modelo de lo recto. A través de diversos temas que están ahí en las epístolas de Pablo, hemos estado trabajando y espero pues ayude a todos, sobre todo pues a generar un pensamiento donde prevalezca la palabra del Señor. Amén. Es una bendición nuevamente tenerles a cada uno. Gracias, hermanos, por la oportunidad que nos dan de servirles de esta forma, de esta manera, atados a la incredulidad del Evangelio. Alguien dijo que Satanás, oiga bien, no necesita de muchos demonios para controlar la vida de las personas, fíjese. Sino, a Satanás le basta con sembrar una mentira en la mente y corazón de las personas, fíjese, para que las personas mismas se conviertan en promotores de sus mentiras. ¿Sí se entiende? ¿O si me puedo dar a entender? Repito, alguien dijo que Satanás no necesita de muchos demonios para controlar la vida de las personas, sino a Satanás le basta con sembrar una mentira en la mente y corazón de las personas para que las personas mismas se vuelvan o se conviertan en promotores de sus propias mentiras. Yo recuerdo que estaba en la universidad, estábamos por X razón llevando una clase de religión ahí en la universidad. Era el Evangelio 5 le llamaban. Y tenía como profesor a uno de los sacerdotes muy conocidos en San Salvador. Y estábamos ahí varios cristianos evangélicos escuchando. Muy buena materia, excelente materia. Estábamos viendo todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Me encantó cómo lo exponían, cómo lo entregaron. Pero siempre estaba en la espinita de los que estábamos ahí siendo cristianos evangélicos, de por qué en la religión católica se hacen algunas cosas que no es bíblico. Y a uno de ellos se le salió preguntarle, pero mire, dice, maestro, ¿verdad? Era el profesor en ese momento. ¿Por qué ustedes le permiten a las personas adorar imágenes cuando la palabra del Señor dice que no se debe adorar imágenes? Entonces el sacerdote dice, le voy a contar, dijo, una historia. En Guatemala llegó, dice, un sacerdote muy interesado en que sus feligreses ya no adoraran imágenes, ya no lo hicieran. Y dice que comenzó a quitar todas las imágenes. Solo duró, dice, una semana, porque todo mundo estaba, dice, ya acostumbrado a las imágenes. O sea que lo hacen por costumbre. No le podemos quitar, dijo, esas costumbres. Entonces basta una idea. Satanás no necesita de muchos demonios, sino únicamente lo que hace es, óigase bien, controla la educación, va a controlar la cultura, va a controlar la religión, va a controlar los medios de comunicación, va a controlar la filosofía o las diferentes corrientes de pensamiento a fin de que diariamente cada uno de nosotros estemos siendo bombardeados no de la verdad de Dios, sino de la mentira del enemigo. Y usted se sienta frente a la televisión y comienzan muchas ideas distorsionadas. Yo le contaba que de repente oigo a esta fulana, a Ana María Polo, y dice un día, estaba refutándole un cristiano evangélico diciéndole, no es así.
No es así, usted no. Porque un gay se había hecho evangélico, se había convertido y él decía, ya no más vuelvo a practicar. Y el otro enamorado de él le decía, vos no vas a dejar de ser gay toda la vida. Vos vas a ser gay. Y le decía el otro, ya no puedo ser gay. Yo ya me convertí al Señor. Ya no voy a hacer eso. Y el otro seguía insistiendo. Y dice la Ana María Polo entre labios, si supieran que ser gay y cristiano es lo más grande del mundo. Así dijo. Entonces, a través de expresiones, a través de palabras, el enemigo no necesita demonios, hermano. El enemigo lo que necesita es sembrar una palabra de mentira para que usted, ¿verdad? O sea, muy orgullosamente comience a promoverla, pero diciendo la mentira, no la verdad. Amén. Por eso hay que cuidarnos de todo. Fíjese bien, estar bien expectantes de todo lo que está pasando. Y fíjese bien lo que está robando. Está robando la palabra de Dios. Oiga bien, está robando tu eternidad en un área específica. Porque donde no haya revelación de tu palabra, en esa parte donde no haya revelación, estás a oscuras. Eres un ciego, así como yo puedo ser ciego. Y en esa área específica, ¿sabes cuál es el problema? Que no puedes encontrar eternidad. No hay eternidad en esa forma de pensar. Dice la mujer, si este hombre nunca me va a controlar. Ya te fregaste. Porque en lugar de tener eternidad en tu casa, a través del respeto, a través de esa forma que la palabra de Dios establece, no como algo común, corriente, antojadito, no, es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay eternidad. Y cuando digo eternidad no estoy refiriéndose a un espacio de tiempo, estoy diciendo eternidad es el Señor mismo. Presencia de Dios en tu casa, presencia de Dios en tu vida. Ahí están robando la palabra de Dios. No te están robando la palabra de Dios, te están robando tu eternidad. Porque en esa área no vas a tener bendición nunca, hasta que no te vuelvas al Señor, hasta que no te vuelvas a la palabra. Pero entenderla no como, verdad, estos fanáticos ya me están empujando a hacer. No, es la eternidad. La palabra de Dios dice, es eterna. Amén. Entonces hay eternidad en la manera, en la forma como se expresa, se comunica, se habla, se practica. Hay eternidad en todo eso. Y sabes, cuando no tienes claro la eternidad, ahí está la mujer. Y esa es la puerta que le abriste al enemigo. La falta de respeto a tu esposo o el hecho de que el hombre no ame a su mujer, ahí te va a tener. Y eso es la puerta abierta. Dice, pero ¿cuál es la puerta abierta? O sea, el haber abrazado el engaño. Y sabe, cuando hay una puerta abierta, todos los días el enemigo te está recordando eso. Todos los días, eso es el arma. Y está siempre conjeturando, este hombre, que no sé qué, que no sé cuánto, que esta mujer, que aquí. En esa área específica donde no hay eternidad, hay intranquilidad. Ahí no hay paz. Ahí te está devorando el enemigo todos los días. Te está haciendo pedazos. ¿Por qué? Porque abrazaste una mentira antes que la verdad del Señor. Y muchos decimos, ¿por qué el enemigo me controla? ¿Por qué el enemigo quiere estar siempre metido en mis asuntos? Porque tú se lo permites a través de la mentira. Abrazaste la mentira y dejaste ir la eternidad. Amén. ¿Sí? Veámoslo de esa forma. Me robó la palabra de Dios. No solo te robó la palabra de Dios, te robó tu eternidad. En esa área específica no vas a tener paz nunca, hasta que no te vuelvas a entender que la palabra de Dios tiene sabiduría, pero no solo sabiduría, tiene eternidad. Ahí está tu eternidad. La eternidad no la comenzamos a vivir cuando nos vamos a morir.
La palabra es eternidad y nos la dio para que inmediatamente convertidos al Señor comencemos a vivir bendecidos por el Señor, como que ya estuviéramos con Él. En otras palabras, como que ya nos hubiéramos muerto todos, pues, y ya estamos delante del Señor. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace, nos bendice de esa forma, de esa manera. Amén. Entonces, mire, cuando nacemos a este mundo, venimos, oiga una expresión, con 0 millas en nuestro pensamiento. ¿Verdad que sí? Pensamos, pero todavía a lo mejor no ubicamos. Pero en la medida que vamos tomando conciencia del mundo que nos rodea, por el contacto con las personas, por la educación, la cultura, por todo eso, nuestra conciencia y pensamiento van grabando hechos, argumentos o pensamientos que van quedando registrados en nuestro mundo interior. Y serán hechos, argumentos y pensamientos, óigase bien, que van siendo registrados en nuestra mente y corazón, que van a gobernar nuestra vida. Cada uno venimos de un contexto distinto, diferente. Yo no sé cómo fue su familia. Yo no sé cómo fue su ambiente familiar. En ese aspecto todos traemos huellas, fíjese bien, huellas de situaciones, de eventos que hubieran en nuestra vida que se imprimieron en nosotros, se registraron en nosotros. Buenos o malos. Y ahí nos venimos chineando. Directa o indirectamente registramos en nosotros verdades o mentiras del Evangelio. ¿Sí? Mire, si usted lo ve de esa forma, qué bendición hay en aquellos hogares cristianos que desde pequeños los niños comienzan a ser expuestos, fíjese bien, a la verdad del Evangelio. Y de hecho eso es una gran bendición, así como lo oye. Porque ellos a lo mejor van a registrar mentiras, van a descargar mentiras, pero también van a registrar muchas verdades del Evangelio. Entonces es por eso, de hecho hay un proverbio lindísimo que deberíamos de tomarlo bien en cuenta respecto a nuestros hijos, cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces el hecho de que registre la verdad, el niño registre la verdad, oiga la verdad y vea a sus papás practicar la verdad, mire, es una cosa lindísima, fabulosa, diría yo, admirable. ¿Por qué? Porque es una generación, fíjese, que no va a ser, o más bien no será afectada como las demás generaciones por el enemigo respecto a la mentira, sino que viene una generación levantándose, pero ya con otro espíritu distinto, diferente, óigase bien, al del mundo. Pero por eso es nuestra responsabilidad. Óigase bien que los hijos oigan la palabra. Mire, llevarlo. Nosotros no venimos insistimos en que lleven a sus hijos allá, hermanos, a la zona de campeones, por capricho, sino porque queremos que oigan de maestros que están siendo preparados la verdad, para que ellos la registren en su mente y en su corazón. Y oiga lo que dice: instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso significa que queda grabada la palabra de Dios, queda registrada en la mente, fíjese, y siempre va a dar fruto esa palabra. Uno escucha a personas, se junta con ellas y mira, dice: yo recuerdo allá en mi devocional en el año 1000 tanto, esa palabra siempre me impactó.
Nuestros hijos deben de ser educados en un ambiente donde oigan palabra de Dios, donde escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha exposición a la mentira. Exageradamente, hermano. Y por eso venimos a la iglesia, oímos la palabra del Señor. Y yo siempre estoy ahí como, o sea, no había pensado en eso. Está bien, está bien. Entonces, estar oyendo, fíjese, siempre en contacto con la verdad, en contacto con el Señor, en contacto, fíjese, con la eternidad a través de la palabra. Ahora, digo esto porque el problema del evangelio en las personas se genera cuando éstas nacen y se educan en ambientes donde no se practica el evangelio. Y las personas adoptarán para su vida hechos, pensamientos o argumentos contaminados con la mentira del diablo. Yo le contaba que una vez estábamos ahí en una familia y decimos, vamos a orar. Le digo, antes de irnos queremos orar. Y le dice la mamá, fulanito, vení, vamos a orar. Y dice, no mamá, mucho duele orar. Imagínese, ¿verdad? O sea que la oración no es dolor. Pero de esa forma, de esa manera, vamos, fíjese bien, instruyendo al niño. No solamente se trata de ser bueno. Es que yo soy bueno. No, yo debo enseñarle al niño principios bíblicos, verdad del evangelio. El Señor dice tal cosa. Acordate siempre, el Señor dice tal cosa en su palabra. Y se lo decimos. Y se lo repetimos. Entonces el problema es, hermanos, con aquellos que no nacen en un ambiente familiar o un ambiente donde el evangelio, hermanos, está corriendo. Entonces ahí hay problemas. Ahí hay dificultad porque dicen, mire, si vas a la iglesia, vas a tener que diezmar, ahí te van a robar el dinero. Eso se le metió en la cabeza. Y ya nadie lo va a sacar si no es el Señor en su bondad, fíjese. El Señor en su bondad. Entonces dice, ¿qué? Dice que soy pecador. ¿Yo soy pecador? ¿Cómo me va a juzgar Dios de lo cual no tengo ninguna conciencia? Comienzan los argumentos, fíjese, de las personas. Mira, dice, hay condenación eterna. Y dice, no, Dios es amor y Él no condena a nadie. Argumentos, pero argumentos falsos. Fíjese. Mire, dice que todo lo que se siembra, todo se cosecha. No, ya todos traemos un destino. Ya todos traemos un destino. Entonces lo que yo encuentro, fíjese bien, es toda una sociedad, toda una generación atados, pero a la incredulidad del evangelio por todo el ambiente en el cual estamos expuestos y que nos siembra no la verdad de Dios, sino la mentira. Amén. Entonces ahí andamos los cristianos. No, dice, ¿verdad? Respecto a los que respetémoslos, hay que respetarlos, hay que orar por ellos. Pero ¿quién les dice la verdad del evangelio? Amén. Entonces sí es importantísimo. El versículo, hermanos, que nos corresponde en esta oportunidad, o de ese versículo, vamos a entender qué dice el Señor a través del apóstol Pablo, del corazón y de la mente en torno a la condición espiritual de aquellas personas que se vuelven renuentes o contrarias a la verdad del evangelio, que de hecho nosotros conocemos a lo mejor muchas personas, aquellos que no se les puede ver. Mire, yo estaba en la universidad y bueno, ahí se topa uno con diferentes grupos y estaba uno de ellos criticando el evangelio, pero haciéndolo pedazos.
Al grado que dijo, entre todas las cosas, yo no sé, dijo, cómo una persona universitaria que ha pasado en la universidad puede creer en eso. O sea, no es tan de renombre o no es tan intelectual, pareciera, creer en el Evangelio. Pero esas son las mentiras, hermanos, que andan. Por eso yo le ponía este mensaje, atados, pero atados a la incredulidad del Evangelio, fruto, fíjese bien, de las mentiras que de generación a generación, a través de los diferentes ambientes, el enemigo domina, controla para mantener a generaciones, a familias, a naciones completas atados, pero a la incredulidad del Evangelio. Pablo va a decirnos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay adentro de todo ello? Si le pasáramos una radiografía a toda esta gente, la pregunta sería, ¿qué les está pasando? Porque cuando uno viene al Evangelio dice, ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué no les gusta el Evangelio? Si estamos hablando de la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús hacia el hombre, hacia la mujer. ¿Por qué no quieren el Evangelio? Sería como la interrogante. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y oiga lo que va a decir la palabra, el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Oiga, ¿qué dijo el apóstol Pablo? 2 Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, mire, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces ahí básicamente nos dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la mente de aquel que no reacciona al Evangelio? Por más que se le digan, no, está atado, fíjese bien, a la incredulidad, porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero son argumentos, hermanos, son ataduras a argumentos, fíjese bien que están ahí. Me gusta mucho como dice la versión Dios habla hoy. Dice, y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores vuestros por amor de Jesús. Entonces el tío, la abuelita, ¿verdad? Que usted tiene ahí, mira, recibí al Señor, ya lo recibí, en mi iglesia lo recibí. Y comienza a decir una serie de argumentos y nadie lo saca de ahí. Entonces dice la palabra, el Dios de este siglo ha entenebrecido para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pues sí, porque si llegáramos, hermano, con $1,000,000 a decirle, mira, esta es la verdad. Ay, sí, yo como no la había visto. ¿Verdad? No, si es verdad, todo el tiempo he estado soñando con ella. No, eso reaccionaríamos. Nosotros decimos, ¿cómo no pueden abrazar la verdad del Evangelio? Si Dios está derramando su salvación a través de Cristo Jesús y nos la da por gracia, no tenemos que pagar absolutamente nada. Y se te asegura que cuando mueras, ¿verdad?, y te presentes delante del Señor, hay toda una eternidad delante de ti. ¿La quieres? No. ¿Puedes vivir eternidad aquí en la tierra? No. Yo ya tengo mi religión.
Ya la tengo y dice, no. Pero ¿cómo es? No entendés. Dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que se mantengan atados a la mentira del enemigo y no les sea revelada la verdad. Del evangelio. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que no hemos descubierto la eternidad en la palabra. Porque no se habla de esa forma. No se dice que en lo que hacemos dentro del orden de Dios hay eternidad, porque allí está la presencia de Dios. Sino que decimos, la palabra, esa palabra, que entonces la palabra es el Señor. La palabra es el Señor. Y cuando tú desechas la palabra, estás desechando al Señor mismo, no solo la palabra, estás desechando al Señor. Porque el Señor es la palabra. ¿Amén? El Señor es la palabra. Mira, ¿por qué? Comienza a leer la palabra. Dice, yo quisiera ver al Señor. Si el Señor estuviera acá hoy en nuestro tiempo y dijera, Alejandro usa esta expresión, dice él, si el Señor anduviera acá hoy día, obvio que no estuviera en la Frátera ahorita, Él estuviera, dice, en el Colón, en el Parque Colón, y a lo mejor ninguno de nosotros queremos pasar por el Parque Colón. ¿Verdad? Te amo, Señor. Ahí están los perdidos, dice. Llévales mi palabra. No, yo te amo a ti, a ellos no. No se puede, ¿verdad? Entonces, fíjese que me llama la atención lo que dice el versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La pregunta que tendríamos que hacernos para entender este versículo es, ¿por qué el evangelio podría quedar encubierto, estancado o sin proclamarse? La respuesta es porque en el incrédulo o inconverso no existe manera que el evangelio fluya a otros. No va a fluir. Él no va a comentar. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. Ahora, esto significa que cuando el evangelio llega a una persona y ésta se convierte al Señor, se entiende y se espera que como río, el evangelio fluya por el creyente a la vida de otros a través de nuestro testimonio. Es un fluir. Fíjese bien, el evangelio llega a una casa y alguien comienza a comentarlo, comienza a hablar de él y ¡pum!, se pasa a otros. El lío, hermanos, el mayor lío es encontrar a cristianos y a toda una iglesia cerrada con su boca. Que no hablamos del evangelio, que encubrimos el evangelio, que nadie sabe en nuestra colonia o en nuestro vecindario o en la empresa donde estamos trabajando, nadie sabe que somos cristianos. Porque me avergüenza el cristianismo. Lo que decía Pablo. Él no se avergonzaba y eso tratamos de quitarlo, ¿verdad? El día domingo. ¿Por qué es valioso el evangelio? Entonces dice, si el evangelio está encubierto es porque en el incrédulo es obvio, no va a fluir. Se espera que en los cristianos fluya, contagiando a otros del Señor. Pero yo no sé hacerlo. ¿Cómo no? Usted sí sabe hacerlo, porque conoce al Señor. Conoce de su poder, conoce de su misericordia, conoce de su gracia, conoce de todo. Entonces, pero cuéntele lo que usted ha vivido, eso es, fluya.
Cuando lo oiga con una dificultad, te voy a contar algo. Yo estaba en igual dificultad, pero te voy a contar lo que pasó, te voy a contar lo que sucedió. Ahí está dando testimonio de Cristo, estamos dando, está fluyendo el Evangelio. Amén. Está fluyendo. Ahora, todos, hermanos, tenemos contacto con personas sin conversa, ¿no es verdad? De diferente forma, con personas totalmente desinteresadas del Evangelio. Todos conocemos a alguien que dice, no, a mí eso no. Ahora, el lío es, hermano, cuando ellos son nuestros hijos. Eso es una gran dificultad, eso es un gran problema. Porque vamos a sentir, ¿verdad? Como muchos, si llega a suceder algo, ese dolor. Yo tuve a mi hijo sentado todos los días acá, Dios, de pequeño. Estuvimos juntos. ¿Cómo es que no me aseguré que confesara a Jesús como Señor y como Salvador? Y lo envío, ¿verdad? Pero lo mando, lo tuve, pero lo mando condenado, sin Dios y sin esperanza. Como decíamos el domingo pasado, eternamente y por siempre. Nunca más esa persona que muere sin Cristo, dice la palabra, va a volver a tener oportunidad alguna para decir, sí, yo recibo a Jesús, ya no más. Se terminó. Vas a una condenación eterna, completa. Ahora, qué duro es que sean nuestros hijos los que no conozcan la verdad del Evangelio. Y que por X razón partan sin Dios y sin esperanza. Entonces con ellos, lo que decíamos el domingo, hay que trabajar. Si tienes a un hijo, o si tienes, ve a las abuelitas, a los nietos, algo que insistan, hermana, tienes que llevarlo a la iglesia. Tienes que hablarle del Señor. Tienes que orar por ellos. Tienes que orar, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No es una opción, no es una religión. O sea, es la verdad. Ellos tienen que conocer la verdad. Tienen que conocer la verdad. Tienen que conocer la verdad. No se pueden ir. No se pueden partir si no han recibido a Jesús. Pero como necesidad, como algo de muerte, Dios. No se puede ver a los hijos crecer. Ay, no, yo lo respeto. Levantate el domingo. No, mami, es que estoy cansado. Dejen al niño que está cansado. Vámonos todos para la iglesia. El monito viendo televisión toda la mañana. No podemos estar contentos con eso. Amén. No podemos estar contentos. ¿Por qué? Porque hay un alma, ¿verdad?, la cual está siendo peleada por el enemigo. Hay que rescatarla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos de ver a nuestras casas rescatadas para la gloria del Señor? Todos, ¿verdad? Lo que dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa, dijo él así con toda la certeza. ¿Qué dijo? Eso es. Y yo no voy a estar a gusto hasta que todos nos levantemos. Aquí todo el mundo, el día lunes o el día domingo, perdón, es el día que más temprano nos vamos a levantar todos. Ay, si a todos los días me levanté temprano. Eso es lo que dice. A estudiar, hijo. Pero esto es más importante. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a escuchar vida eterna. Vamos a escuchar lo que tiene valor, más valor que todas las cosas, la palabra del Señor. Amén. Podemos darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, eso es algo importante. Estamos educando, fíjese bien, estamos trasladando verdad y la estamos trasladando de generación a generación. Los adultos somos responsables de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos. ¿Por qué? Porque hay esponjitas a la par.
todo se les queda grabado. Ah, no, está muy chiquito ese niño. Ay, hermano, pues porque está chiquito, más agarra, hermano, más agarra. Una capacidad mental en los niños, yo diría, por fruto del Dios Altísimo, extraordinario. Cuando usted tenga sus propios hijos, usted va a decir, ay, a ver cómo me sale, ¿verdad? Mire, le va a salir lindísimo, Dios, con todas las capacidades humanas que uno se queda, ¡ah! ¿Y de dónde este niño aprende tal cosa? Yo digo, Señor, eres lindo, eres perfecto, eres maravilloso. Ahora, vean ustedes, hermanos, cómo nuestros hijos en un ambiente de aceptación, en un buen ambiente, ellos se van creando bien mentalmente. Ahora yo me pregunto, ¿por qué un niño huérfano resulta no ser tan inteligente como un niño que tiene un ambiente familiar adecuado? Los psicólogos dirían, bueno, por la estimulación que tiene a su alrededor, le aman, correcto, pero todo es valioso. Pero no se trata solamente de estimulación positiva, se trata de llevarlos a las verdades del Señor. Que aprendan la verdad, que aprendan a comunicarse con el Señor. Entonces, todo eso, hermanos, es importante, importantísimo. Entonces, ¿cómo hacer? Sería la interrogante. ¿Cómo hacer para ver a estas personas que no conocen al Señor, rendirse al Señor? Yo creo que debe de ser el deseo, el anhelo fuertísimo, fíjese bien, fuertísimo. Y de hecho, hermanos, quiero decirles que las células, los grupos y todo ello están para ello. Están para reclutar a nuevas personas, digámoslo de esa forma, e integrarlas. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer que mi hijo rebelde un día se vuelva a los caminos del Señor? ¿Qué hago? Entonces yo quiero dar tres consejos en esta mañana, que nos ayuden así de la manera más sencilla, hermano, más sencilla. ¿Cómo practicar esta verdad? Si la palabra de Dios dice que en el incrédulo está, por el Dios de este mundo, ha entenebrecido la mente de ellos, ¿qué debo entonces hacer? Hay algo en el corazón que se le metió y eso lo está usando como caballito de batalla el enemigo para no soltarlo. ¿Qué voy a ir a hacer allá a la iglesia? ¿Qué voy a ir a hacer? Puede ser una expresión. ¿Qué hacer, hermano? Número uno, mantenga un clamor constante en oración por dicha persona delante del Señor, pidiéndole al Señor su misericordia, a fin de que esa atadura espiritual en su entendimiento quede rota por el poder, fíjese, y la revelación de Jesucristo en esa persona. Hermanos, los grupos celulares no van a haber éxito si no comenzamos a llorar por el perdido. Porque al final es que usted dice, si no es bajo esa vía, entonces ¿qué? Como quien dice, bueno, aquí vamos a estar unidos, vamos a clamar hasta que haya una respuesta. Pero sin oración, ¿qué? Eso no es un club donde solamente como, dice que hay ataduras. El Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces no se trata solo de una relación. Se trata de una lucha espiritual que hay que vencerla en el nombre de Jesús. Pero la vencen y la ganas aquellos que se arrodillan, hermano. Aquellos que están de clamor, mire, todos los días por
por sus hijos. Bueno, yo tengo a mis hijos, casi 20 y pico de años, y yo les he dicho el 80% de los días que ha transcurrido, si no diría el 90%, que han transcurrido de la edad de ellos, siempre clamé y estoy clamando por mis hijos. Siempre. ¿Cómo los puedo soltar? ¿Cómo los puedo mandar? Hoy ellos se van, ¿verdad? Cambian las cosas para San Salvador. Y uno así como chiquitillos, ¿verdad? Uno quisiera irse con ellos ahí agarrado del carro, alguna maleta, irse con ellos para ver. No es verdad, padres. Es verdad que sí es, ¿verdad? Pero lo que nos da certeza, lo que nos da seguridad, lo que nos da confianza, fíjese bien respecto a ellos, aunque se vayan lejos, es mi oración, es mi clamor por ellos de manera constante, hermano, así como la constante, de todos los días. Bendice, rompe, ayuda, Señor, abre tu camino para ellos en el nombre de Jesús, hermano, todo el tiempo. Porque Dios trae respuesta a la vida de sus hijos. Amén. Él tiene una respuesta. Entonces es algo constante. Mire, el apóstol Pablo, en su testimonio de conversión al Evangelio, él mencionó lo siguiente, y es algo muy interesante. Oiga bien, él lo relataba de esta manera. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y oiga, hoy aquí para mí esta palabra es clave: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso, revelar, es como despertar, quitar esa venda, quitar ese entenebrecimiento, quitarlo y poner la verdad del Evangelio. No es verdad que nosotros hemos dicho: pero ¿cómo no es posible que miraba, lo tenía aquí enfrente, pero no lo miraba, no lo entendía? No lo entendía, entenebrecido. Una mente entenebrecida. O más bien, si nos hubieran dicho: mira, ahí anda un fulano volándole cabeza a todos los cristianos, ¿por qué no le vas a hablar del Señor? ¿Verdad que nosotros a lo mejor hemos dicho: no, a ese Pablo, no, a otro chiquitillo ponemos, a ese no me pongas? Nadie hubiéramos. Pero fíjese que Dios tenía planes con el apóstol Pablo. Dios tenía planes con Saulo de Tarso. Y Él le permitió, fíjese, y dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo. Revelar a su Hijo. Entonces las cosas fueron distintas, mire, fueron diferentes. Por eso decimos que una de las cosas importantes a hacer, si estamos rescatando almas, si estamos tratando de llegar a las personas que no conocen al Señor, es, hermano, tiene que haber una intercesión constante a favor de ellos. Amén. Una intercesión constante. El sector, lo que sea, el poder de Dios tiene la capacidad para quitar ese velo de oscuridad, romper ese yugo de esclavitud respecto al Evangelio y dar la oportunidad a las personas para que el mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús sea revelado. Señor, yo no lo puedo hacer.
Obvio, pero no lo podemos. No podemos convencer a nadie. Pero tu poder, Señor, es capaz de hacerlo en el nombre de Jesús. Pero requiere una constante, fíjese, clamor. Se cuenta que la esposa de un campesino, dice quien era una mujer fiel al Señor, vivía con un marido que era enemigo del evangelio, como a lo mejor muchos. Por un año permaneció orando por él cada día sin ver respuesta a la oración. Después de este tiempo pensó que no era la voluntad del Señor la conversión de su esposo e iba a dejarlo. Cuando Dios, dice, le inspiró la idea de perseverar 6 meses más. Y así lo hizo. El mismo día que se cumplían los 6 meses, vino, dice, su esposo del campo bastante abatido. La mujer lo observó, pero no dijo nada. Al día siguiente la mujer observó que la aflicción en su esposo continuaba. Y por fin ella se atrevió a preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y él dijo lo siguiente: siendo como a las 12 del mediodía del día de ayer, la hora en que ella acostumbraba presentar su oración por él, vino a mi mente, dice, un texto de la Sagrada Escritura que me impresionó profundamente. Y dice que el texto que tenía en su mente era: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: sentí un gran temor, un escalofrío que corrió todo mi cuerpo. Pues me dije: si esto es verdad, ¿qué será de mí? Desde entonces, dice, no he podido estar tranquilo. Dice que su esposa le animó a orar. Y cuando al principio parecía que no podía hallar la paz, dice que se levantaron con lágrimas de arrepentimiento y el gozo de la salvación llegó a esa casa. Amén. Entonces, lo que quiero decir es, sin mucha maña, ¿verdad? O misterio, señores, si verdaderamente estamos ganando almas para Cristo, nuestras rodillas tienen que saberlo. Porque ya sabemos, el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento. Y no va a ser por las bonitas palabras. No va a ser por si puedo o no puedo hablar. No será por eso. Será porque nos dispusimos a la obediencia al Señor, para que se abriera el propósito a la persona por la cual estamos comunicando. Porque muchos decimos: no puedo. Sí, usted puede, porque conoce al Señor y le ha hecho grandes milagros. Cuente eso. Yo recuerdo que alguien compartió lo siguiente. Fíjese, dice que cuando vi a fulano de tal, yo dije: le voy a compartir el evangelio. Pero luego dijo para sí mismo: pero no puedo hacerlo, no me salen las palabras. Dice: aunque no me salgan las palabras, pero yo lo voy a hacer. Dice que se atrevió. Ay, miren, mero chapuceado, le presentó al Señor. Pero dice: sorpresa, se convirtió, dice, al evangelio. Yo, dice él, yo creía que eran mis palabras las que iban a persuadir. Pero fíjese que más importante que las palabras es nuestra obediencia, hermano. Y la obediencia va a ser usada para ganar almas, no por aquellos que puedan como hacerlo. Porque con simples palabras, aquel que está, fíjese, bajo la mira del propósito de Dios, así como el apóstol Pablo, solo basta un empujoncito, porque Dios ya tiene todo preparado para él, así como dice la palabra del Señor. Amén. ¿Sí me doy a entender? Pero el punto es: comunica, habla, dile, suelta, libera. No encierres el evangelio. Dile que hay salvación. Dile que hay esperanza. Dile que sí se puede en el Señor. Y nosotros lo sabemos, al menos. ¿Verdad, hermano? Que sí se puede con el Señor. ¿Sí? Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número 2. Y ya casi termino. Número 2. Conviértase en un instrumento del amor de Dios
para la persona inconversa. Convirtámonos más bien en un instrumento del amor de Dios para la persona inconversa. Dispuesto incluso a sacrificarme con tiempo, talentos y hasta recursos con tal de librar a la persona del engaño del enemigo. Pero ¿y esto cómo es? Conviértase en un instrumento del amor de Dios para la persona inconversa, dispuesta a sacrificarse con tiempo, talento y recursos con tal de librar a la persona del engaño del enemigo. Mire, oiga bien esto, si se lo digo con respeto, si se puede. Las personas recuerdan y entienden el amor de otros no por lo que dicen, sino por lo que hacen. No intente solo convencerle con palabras. Mostremos el amor de Dios a su vida a través nuestro. ¿Cómo? Le voy a decir cómo. Un misionero cuenta lo siguiente. Dice, la calle estaba colmada de personas que esperaban ver a los médicos voluntarios que habían llegado del extranjero. Y dice que los misioneros decían, ¿desea ver al dentista, a la enfermera, al fisioterapia o al equipo de oftalmólogos? ¿A quién quiere ver, señora? Preguntó el misionero a quienes llegaban de la comunidad a ser atendidos. Y ellos decían, ¿cuánto cuesta? Preguntaban, no podían creer que el servicio fuera gratuito. Un caballero mayor le pidió al equipo que orara por su esposa discapacitada. El equipo oró y le preguntaron al esposo si podían ir con él a orar por su esposa. Y él dijo, ¿cuánto me va a costar? Volvieron a preguntar, siguieron al hombre y entraron al departamento. Su esposa de 80 años estaba sentada en el sillón con los ojos cerrados. El esposo levantó amorosamente el rostro de su novia de tantos años. Ella abrió los ojos y por primera vez se dio cuenta de la presencia de las visitas. Estaban los misioneros alrededor. Querida, dijo, estos hombres están aquí, para orar por ti. Sus únicas palabras fueron, ¿y cuánto cuesta? Dice que alguien le dijo, el Señor ya lo pagó todo. El Señor ya lo pagó todo. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Mire, a las personas inconversas a lo mejor les cuesta entender la verdad bíblica del Evangelio. Óigase bien. O usar de argumentos para rechazarla. A lo mejor digan, eso que estás diciendo no es así. Pero para lo que no tienen excusa o rechazo alguno, es para las buenas acciones que pueda recibir un inconverso de un hijo de Dios. ¿Sabe qué la gente piensa? Cuando uno se preocupa por ellos sin tener ningún nexo. Dice, ¿y este por qué está pendiente de mí? No lo entienden. ¿Por qué es que me llama? ¿Por qué él deja su tiempo y viene para platicar conmigo? Eso no lo pueden rechazar. Cuando le llegas a tocar a la vecina y le dice, vecina, o sea, aquí le traigo, aquí tiene, ¿verdad? Aquí está la medicina que estaba buscando. Y dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué lo haces? Fíjese, ¿por qué lo haces? Eso no lo pueden entender. Eso no lo pueden captar así como de manera tan sencilla. Dice, ¿por qué comparte esto de los recursos conmigo? ¿Por qué se toma tiempo de enseñarme la verdad? Si no es ni mi tata, no es ni mi nana. Eso no lo entienden, fíjese. Y eso es exactamente, hermano, oiga bien, lo que impacta. Lo que impacta
está el evangelio más que... yo sé que la gracia y hay que predicarlo, hay que hablarlo, pero insisto que para lo que la gente no logra tener un rechazo es para las buenas obras. Y al final tienen que concluir, el único que pudo habérmelo mandado es Dios. Eso implica que Dios sí existe y es bondadoso conmigo. ¿Por qué? Porque me mandó a la hermanita, me mandó al hermanito. Eso no lo pueden rechazar, eso quedó en la mente registrado, hermano. El lío es cuando llegamos solamente de palabras a querer convencer a la gente sin hacer absolutamente nada. De bondad. Acepte al Señor. ¿Para qué? Decía alguien, me acepta. ¿Y a mí de qué me sirve? Si yo tengo que trabajar, tengo que salir a hacer esto y lo otro, ¿a mí qué me sirve el Señor? Así le escuché decir a alguien. ¿Qué me sirve? Pero cuando usted llega, cuando está enfermo y dice, ¿le puedo ayudar en algo? Voy a orar por usted. Eso no lo va a olvidar nunca y nunca se lo va a rechazar. Nunca. Y al final concluye, tiene que ser Dios. Algo tiene que estar pasando para que Dios se esté ocupando de mí a través de la persona. Amén. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Sí? Entonces eso está necesitando el mundo. Que nos involucremos con ellos y que preguntemos cuando esté enfermo, o cuando el hijo se cayó, o cuando el hijo lo despidieron del trabajo. Miren, no importa, que vamos a estar con usted. Malo bien, aquí le vamos a traer estos frijolitos. Oiga, aquí vamos a estar. Y eso no lo entiende, no lo puede rechazar. Amén. Entonces, eso es lo segundo. Y mire, oiga, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fue una estrategia, no es una estrategia así como que ellos inventaron, no, es la gracia de Dios expandiéndose. ¿Cómo se expandieron? Por la bondad. Por la bondad con la que el pueblo se soltó. Dice que en ese ambiente de soltar la bendición del Señor, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Me doy a entender cuál es el ambiente? Y número 13, y ahí termino. Convirtámonos en creyentes en donde el río de la salvación corra, compartiendo nuestro testimonio de fe a la vida de otros. No podemos decir, porque si el evangelio está encubierto, por mí está encubierto, porque no lo hablo, no lo declaro, no lo digo, no lo suelto. Por mí está encubierto. Amén. Entonces hay que soltarlo, hermanos, en el nombre de Jesús. Termino con esto. Dice que mientras avanzaba por el arenoso camino hacia la casa de una amiga, dijo la misionera, repetía una y otra vez para sí misma: compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo quería ponerme esas vestiduras que Dios había provisto. Si verdaderamente y completamente me cubro con sus dones espirituales, ¿qué cosas diferentes podrían tener en mi ministerio? ¿Cómo afectará la evidencia de Cristo en mi vida? ¿De qué manera traerá gloria a Dios y causará que algunos deseen conocer la verdad? Dice que al llegar a casa de mi amiga, sus niños corrieron para recibirme. Después de esta bienvenida me senté sobre la alfombra mientras se preparaba el té. Establecer relaciones con las personas para que acepten gustosamente las buenas nuevas de salvación es bien importante. Esta amiga es pobre y comparte conmigo lo que tiene. Yo tengo, dice la misionera, las riquezas del cielo a mi disposición y el deseo de compartirlas con ella. Físicamente visto la ropa adecuada para su cultura, porque no quiero ofender a su pueblo.
Espiritualmente necesito vestirme con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para poder alcanzar a su pueblo con el amor de Dios. Al contemplar, dice, la sobrecogedora oscuridad y pobreza de quienes no siguen al Señor, el enemigo quiere desanimarme. Los compañeros del desánimo son el egoísmo, la impaciencia, la falta de compasión que tienen el convertirme en mi nueva vestidura. Pero debo protegerme para no vestir esos harapos en lugar del glorioso atuendo que me da el Señor. ¿Cómo deseo que mi amiga, su familia, su pueblo también lleguen a tener toda esa riqueza? Puede haber desánimo, puede haber incluso ignorancia o puede haber falta de capacidad, pero todas esas cosas se rompen en el nombre de Jesús. Cuando es más fuerte ese deseo de llevar para que otros conozcan y sobre todo, ¿para qué? Hermano, nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Porque hay una eternidad, hay una condenación. Y hay que seguir al Señor, porque Él vino a garantizarles que siguiéndolo a Él, cuando estuviéramos allá, vamos a encontrarnos con el Señor eternamente y por siempre, que es el mayor deseo. Y oiga lo que dice de la iglesia de los Hechos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia no encerrada, una iglesia que fluye como río, y donde está, ahí comunica que hay un Dios todopoderoso, maravilloso, al cual damos la honra y le damos un fuerte aplauso en esta mañana. Amén. Entonces, atados a la incredulidad, puestos de pie,